Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Magíster en Sociología de la Modernización y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como todos los martes, estamos aquí para reflexionar sobre nuestra sociedad, nuestras vidas como colectivo, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. El programa de hoy será el último que transmitimos en este comienzo de año por la Radio Universidad de Chile, a la cual volveremos. Tendremos 2 programas más que serán transmitidos a través de YouTube, de Facebook y de nuestros podcasts, y entonces ustedes buscan Tras las líneas en estas plataformas, en podcast, en YouTube y en Facebook, desde el día martes próximo, el siguiente, y el martes subsiguiente, el programa final. En marzo volvemos a la radio de la universidad. Y ahora entremos en materia. Hay veces muchas veces, que no se considera dentro de las ciencias sociales a la economía. Sobre todo la economía trata de tener un estatus propio, distinto al de las ciencias sociales, que serían una cosa mucho más vaga, mientras que ellos serían la verdadera ciencia. Bueno, pero hoy hemos invitado, para hablar desde las ciencias sociales, incluyendo la economía, a una de las mejores economistas de este país, que ha estado en la discusión de políticas económicas en el último tiempo, y también en el debate público político sobre los destinos de nuestro país en materia de economía, la relación entre economía y sociedad, puesto que ella ha formado parte de consejos asesores muy cercanos a las tomas de decisiones políticas actuales o futuras. Y se trata de Andrea Repetto. Andrea Repetto es economista, magíster en Economía de la Universidad Católica de Chile, y es doctora nada menos que en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Es Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez y es profesora titular de la Escuela de Gobierno de esa universidad. Ha jugado papeles importantes en la dirección de fundaciones, del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda, y trabaja en una variedad de temas de economía, básicamente políticas fiscales, políticas sociales, en las cuales es una de las grandes especialistas, y en la interacción, en un campo nuevo, en cierto modo, de la economía con la psicología. Bueno, en su trabajo sobre políticas sociales, que ha sido un tema central, ella ha resaltado que el tema de la desigualdad como una cuestión central y fundamental en la sociedad chilena. Uno diría, desde el punto de vista no de economista, sino de sociólogo, politólogo, es una llaga de la sociedad chilena que tiene, digamos, es una herencia de mucho, mucho tiempo. Se habla incluso del modelo hacendal y de otras cosas. Y ella ha hecho una crítica muy interesante, ha mostrado, junto con otros autores,
la multidimensionalidad de las desigualdades. Es decir, que no basta con tocar un aspecto, porque no hay prácticamente ni un aspecto de la sociedad que no esté presente en el tema de la desigualdad. La educación, la salud, las pensiones, el territorio, la vivienda, el trato, las relaciones interpersonales. Todo ello configura un mapa de la desigualdad extremadamente complejo. Y eso fue lo que estuvo presente en el gran rechazo del estallido. Y todo lo que viene después es de alguna manera un intento, un proceso para generar una sociedad en que la llaga, el clivaje central de esta sociedad, que es la desigualdad en sus múltiples dimensiones, se da paso a situaciones en que nunca habrá la perfecta igualdad, pero en que haya ciertos focos que se puedan ir resolviendo. Pero lo que tenemos hoy es una sociedad estructuralmente desigual. Y eso implica, entonces, cambiar la sociedad, cambiar el orden social y económico. Y eso es un proceso complejo y de largo plazo, que tiene hoy día una dimensión importante en lo que es el proceso constituyente y que tiene una dimensión muy importante en lo que es el programa y proyecto de gobierno del presidente electo. Entonces, uno se pregunta, y es por donde yo quisiera partir de esta conversación con Andrea, es cómo un problema de tal complejidad puede ser enfrentado por un gobierno que tiene la gran mayoría de la población, no así el Parlamento, pero que tiene una situación económica de partida extremadamente compleja para poder enfrentar el proceso transformador de una sociedad tan desigual como esta a una sociedad decente en esta materia. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Tengo que partir diciéndote que yo me considero una cientista social, así que espero que nos anoten en ese lote. Y que, por cierto, los economistas tenemos que aprender a conversar mucho más con otras ciencias sociales. Y la descripción que tienes tú de lo que ha sucedido en el país requiere una mirada de las distintas ciencias sociales, sin ninguna duda, y por cierto, desde otras perspectivas también. Yo estoy muy de acuerdo contigo, porque si uno mira los famosos 30 años, si quieres lo podemos circunscribir a eso, en que ha habido avances desde el punto de vista económico sin duda, el PIB per cápita, la pobreza por ingreso, pero eso no fue suficiente, o en algún minuto dejó de llegar a quienes debía llegar. O sea, de alguna manera dejamos sin respuesta demandas sociales que son muy sentidas por la ciudadanía. No hemos podido resolver las pensiones. 5, 6, 7 proyectos de ley en los últimos años, ya ni me acuerdo cuántos. Lo que dices tú de vivienda es muy cierto, la salud, la oportunidad en salud, las largas esperas que tiene que hacer mucha gente en el sector público esperando una cirugía. Mucha gente fallece esperando una cirugía, pero si tú estás en el sector privado te atienden rápidamente y puedes resolver tus problemas de otra forma. La segregación, todo lo que tenga que ver también con percepciones, que también son muy importantes, que decías tú, el trato, la sensación de maltrato desde el Estado, maltrato desde el abuso de los privados, maltrato entre nosotros mismos. La gente, los estudios del PNUD hablan mucho de la calle, el trabajo, que son circunstancias en que las personas perciben maltrato. Y ahí está la demanda. Tú hablas de desigualdad, yo creo que, no sé, los cientistas sociales de distintas áreas hablan de la demanda por igual dignidad, que es un concepto probablemente que abarca todas estas ideas del fondo que nos estamos preocupando.
Así es. Y lo que dices tú de la cosa económica, yo creo que hay dos cosas que se combinan. Está la economía, por cierto, y también está la política, porque mal que mal yo creo que el estallido social guarda relación con un sistema político que ha sido sordo a estas demandas, o por lo menos parece sordo, parece ser incapaz de responder y avanzar y conseguir acuerdos en estos distintos ámbitos de los que hablamos. La economía tiene, yo separaría así como la coyuntura y la tendencia. Nosotros tenemos un rezago grande para la aspiración que tenemos, esto que nos encanta mirarnos y compararnos con la OCDE. Uno de los primeros problemas, creo yo, es que tenemos un Estado relativamente pequeño. Y si tú miras la recaudación tributaria, cuántos ingresos desde los impuestos llegan al fisco, como porcentaje del PIB, tenemos un número prácticamente igual al que teníamos a principios de los años 90. O sea, en 30 años, o ya no sé cuántos años van desde entonces, el Estado no ha crecido. Es un Estado que no, por lo tanto, no puede hacerse cargo de esas necesidades crecientes que tiene una población en un país que va en un camino hacia el desarrollo. Ese fue el gran mito que generaron los economistas y filósofos neoliberales y los que estuvieron en una de las candidaturas, ¿no es cierto? Precisamente que el Estado era demasiado grande, cosa que no es cierto. Es bien interesante eso, porque si tú miras las campañas, incluyendo las primarias, desde Briones, si tomas a la derecha Briones hacia la izquierda, todos están de acuerdo de que se requiere más recaudación fiscal. Yo creo que solo Kast dijo, achiquemos el Estado. Hay un reconocimiento, ya esto es como tan evidente, en algún minuto se volvió evidente para todos, hay un reconocimiento de que nuestro Estado es pequeño. Podemos discutir si son 3 puntos del PIB, 8 puntos del PIB, qué sé yo, pero con lo que tenemos, con las capacidades estatales hoy día, no podemos responder a esas demandas. Y también se entrelaza con eso qué tipo de recaudación tributaria tú tienes. Nosotros, comparados con el mundo con el que nos gusta comparar, tenemos demasiada carga en lo que se llaman los impuestos indirectos, el IVA en el caso de Chile. Las personas de menores ingresos proporcionalmente ponen más de sus ingresos que los más ricos, y es una anomalía en términos internacionales, pedirle a la gente de menos recursos proporcionalmente que ellos lleven la carga. Tenemos muy pocos impuestos de recaudación desde las personas, sobre todo las personas de más altos ingresos. Por distintos motivos, las exenciones, todas estas ventajas tributarias y esos espacios que pueden utilizar hacen que se recaude menos de lo que se debiera, de lo que dice el papel o lo que la expectativa que uno tuviera si uno pensara en el espíritu de la ley propiamente tal. O sea, hay unos estudios de Michelle Horrat con Tasha Fairfield que muestran cómo mientras tú te vas escalando en la distribución de los ingresos, vas pagando una tasa con proporción de tus ingresos que es más pequeña. O sea, el 0,1% paga menos que el 1% más rico. Y el 0,01%, que es un grupito así de este porte de personas en la distribución del ingreso, paga aún menos. Tenemos problemas muy graves ahí. Entonces, no recaudamos lo suficiente, no utilizamos los impuestos para redistribuir, todo lo contrario. Y tampoco utilizamos la política social, que lo que decías tú recién, que es un poquito más mi ámbito. No utilizamos la política social tampoco para apoyar el despliegue de las capacidades de las personas. Una eso política básicamente social. por el tema de la focalización, ¿no es cierto? Buena parte es eso. Uno es porque poquitos montos. Los montos son muy pequeños. Déjame darte un orden de magnitud. Si miras el año 2019, antes de la pandemia, y no cuentan las pensiones solidarias ni las licencias médicas, el Estado gasta $900 millones al año en transferencias a las familias, a las personas en general. Compáralo con el IFE universal, que eran 3.200 millones al mes. O sea, 900 al año versus 3.200 al mes. No había nada prácticamente. Y luego, como dices tú, muy bien está focalizado. Muchos programas están focalizados en grupos pequeños, no solamente el 40%, que es lo que hace el Registro Social de Hogares. La subvención escolar preferencial es al 33%. La mayoría de los niños no está cubierto por la subvención escolar preferencial. El subsidio a la discapacidad mental al 20% más vulnerable. Es una problemática muy grande para las familias, pero solo un grupito muy pequeñito de acceso. Además, la gente tiene que postular. El Estado sabe mucho de las personas. ¿Por qué tienes que postular? ¿Por qué le pones la carga sobre ellos? Es todo a nivel de familia. Entonces, es como si la superación de la pobreza fuese un problema que es doméstico
y no es comunitario. No todos los niños en una escuela tienen la subvención escolar preferencial, solo algunos. Pero la escuela es la que tiene el problema. Ese es un punto clave en las cosas que he leído, que tú has escrito, y es que la focalización tiende a generar más desintegración, incluso en los sectores que se supone a los cuales apunta la focalización, precisamente por los elementos que tú señalabas, es que no todos entran, que algunos, que por ejemplo tú decías respecto de los niños que si no tienen un buen rendimiento, y por algo no tienen un buen rendimiento, salvo que se diga, es que porque no ponen empeño. Ese es el ejemplo más doloroso de nuestra política social, el que acabas de poner tú. Lo que se llama el bono por logro escolar, que es algo que se creó en el primer gobierno de Piñera, que se le paga a las familias por las notas escolares de sus niñas y niños. De partida, yo creo que eso ya, por definición, es una distorsión. Uno debería querer aprender por aprender. Pero el bono se llama bono por logro escolar, en que está asociando el resultado de los niños a un supuesto esfuerzo. Pero un chiquillo que vive en un campamento, un chiquillo que no tiene internet hoy día, una chiquilla que tiene que ayudar en la casa, que cuida a los hermanos menores, no se va a sacar la buena nota. Y no es por falta de esfuerzo. No importa cuánto se esfuerce, probablemente no lo va a obtener. Y lo mismo pasa con el bono al trabajo de la mujer, lo mismo pasa con el subsidio al empleo joven, que no es solo la focalización, sino que son pedirles exigencias a las personas, que son cosas que inventamos los economistas, los incentivos, te pago por hacer ciertas cosas, pero se te olvida que hay gente que no puede responder. Pero Andrea, sí, perdón. Adelante. Sí, adelante. No, mira, es que a partir de ese diagnóstico, que yo creo que es súper claro, bastante lapidario, pero que a su vez muestra la enorme complejidad por todos los elementos que están involucrados, todos los aspectos de la sociedad involucrados en eso. Entonces uno dice, bueno, si hubiera que ordenar para los próximos años las transformaciones más estructurales con la solución de problemas más ligados a la vida cotidiana de la gente, con los recursos que se tiene, ¿qué propondría? No digo qué harías tú si hubieras sido ministra, sino ¿qué dirías tú como analista? ¿Dónde poner el foco? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde partir? ¿Cuáles serían las medidas centrales que apuntaran a conciliar transformaciones que vayan reduciendo la desigualdad, solución inmediata a problemas cotidianos y crecimiento económico que signifique de alguna manera tener más recursos para ello? Sí, mucha tremenda pregunta, Manuel Antonio. Yo creo que la sociedad y los chilenos, las chilenas en general, en sus demandas han respondido harto a esa pregunta. Hay que mejorar las pensiones, pero mejorar las pensiones de una manera que sea estructuralmente permanente. Necesitamos algo un poquito más que la PGU, que es la pensión básica universal. Necesitamos solidaridad entre los trabajadores, entre lo que aportan, porque hay algunos que ganan más y otros ganan menos, uno pueden cotizar más y otros pueden cotizar menos, que lo que hacen de alguna manera los sistemas con fondos públicos, con los fondos comunes, que nosotros no tenemos. Tenemos un sistema que aún, a pesar de que tenemos un pilar solidario, es bastante anómalo también en la cosa internacional. La salud. Las diferencias en el acceso a la salud son brutales. O sea, lo que yo te decía recién de esto de las esperas, la mitad de las personas espera en el sector público, espera 400 días o más para una intervención quirúrgica. 400 días o más. Ya, pero creo que haría ahí, bueno, ese es el problema. Pero ahora, exacto. ¿Qué se hace para resolver ese problema? No soy experta en salud, ni mucho, y lejos de eso. En pensiones yo creo que necesitamos, la pensión básica puede ser un elemento del problema. Estamos cambiando una parte fiscal por otra cosa fiscal, pero no estamos haciendo un sistema de seguridad social propiamente tal, en que las personas se aseguran mutuamente. Y el problema yo creo que es más bien político que técnico en este ámbito. La incapacidad de ponerse de acuerdo
Yo creo que hay harto acuerdo en que tenemos que subir las contribuciones, que contribuir el 10% que estamos contribuyendo ahora es insuficiente, y se habla de 6 puntos, 8 puntos más. La disputa está en qué se hace con esa plata. Y en un extremo están quienes creen que eso tiene que ser individual. La plata es tuya, se va a tu cuenta individual y también tus hijos la heredarán, etc. Pero eso no es seguridad, porque si tú tú enfrentas el riesgo de no poder cotizar por tus circunstancias de vida, perdiste. O sea, eso no es una solución para tus pensiones. Y en el otro extremo está, bueno, ponemos todo en un fondo común y vemos de qué manera lo repartimos. Yo creo que hay grados ahí entre medio, el fondo común creo que es lo apropiado para poder echar a andar eso. Y además, gracias de eso, Manuel Antonio, que no requiere recursos fiscales. Es pragmático, porque se hace sobre la base de las cotizaciones de los trabajadores, que es una especie de impuesto, estoy de acuerdo, pero si yo pongo en algo, entro a un contrato social en que yo voy a participar, todos van a participar en este contrato social y que nos van a dar apoyo cuando yo lo necesite. Entonces, en ese sentido, no es un impuesto en que no voy a recibir nada a cambio, es un impuesto que forma parte de un pacto en el que todos participamos. Y no requiere de la participación del fisco en términos de recursos. Requiere que acumular las cotizaciones, manejar los fondos y todas esas cosas, por cierto, y regulación. Pero un poquito eso es lo que se aspiraba con hacer todas estas propuestas de ahorro colectivo que ha habido en los últimos años y que no han podido avanzar. A mí me gustaría mucho ver cambios en el sistema tributario. Necesitamos ¿Cuál sería el foco del cambio tributario? Que quienes ganan más paguen más, o sea, ese 1%, 5% más rico, que tienen esas tasas decrecientes que yo te describía recién y que no es socialmente aceptable. Podemos ir buscándolo en distintos lugares. Creo que tenemos que revisar el royalty ya. Es muy importante. Nosotros tenemos una tasa de royalty que es bastante pequeña comparado, si uno se compara con Australia o con Perú, que son los lugares que uno se compara, dado que tienen también producción de cobre. Nosotros estamos cobrando menos en impuestos. Y lo que hace el royalty es reconocer que todos los chilenos somos dueños de ese mineral y estamos aportando y estamos poniendo a disposición nuestro patrimonio nacional para esa minería. Por lo tanto, el Estado, o sea, los chilenos, a través del Estado, tienen derecho a esa retribución y nosotros no la estamos pidiendo. Yo partiría por eso, porque se acaba la invariabilidad tributaria, porque es mejor resolverlo de una vez para evitar toda la incertidumbre que a nosotros los economistas nos preocupa, y porque esto es algo de todos. Yo creo que este es el simbolismo más importante y que se trata de algo que es patrimonio nacional. Revisaría el impuesto a las empresas, revisaría las contribuciones de los bienes raíces de mayor valor, está toda esta discusión sobre las exenciones. Hay distintas áreas donde podemos generar más impuestos. El problema es la discusión política, creo yo, también técnica, por cierto, pero profundamente política, de esta dificultad para ponerse de acuerdo, que yo creo que es parte de los temas de fondo que tenemos y que ojalá la convención la resuelva. Tenemos un sistema que no motiva los acuerdos. Oye, yo me quedé metido en una cosa quizás por ignorancia, pero esto que el Estado en un sistema nuevo de pensiones no pondría plata. Hoy día tenemos dos patas. Tenemos las cuentas individuales y tenemos lo que pone el fisco. El fisco literalmente desde los impuestos generales. Y estamos cambiando el pilar solidario por la pensión básica universal. En los países en general, los países desarrollados, los que nos gusta mirar, tienen primordialmente una tercera pata, que es un pedazo en que las personas contribuyen a un fondo común a través de sus salarios. Los empleadores también. Y en ese sentido te diría que no es plata fiscal, no es plata que se pone en el fondo común de la impuestos generales que se usa para cualquier cosa. Se mantendría una pata de apoyo fiscal. Por supuesto, hay que agregar esta otra. Esta es la que no tenemos. Tenemos que tener la parte fiscal que tenemos hoy día, la cosa solidaria desde los impuestos generales. Podemos discutir cómo es la cosa individual, pero nos falta el fondo común en que participamos todos quienes vamos a recibir una pensión. La parte fiscal hoy día eso era lo que había antes. Exacto, y lo que tiene, nómbrame el país que tú quieras, tiene Estados Unidos,
tiene Finlandia, tiene Italia, Bélgica, qué sé yo, y Dinamarca, y qué sé yo, los países que cada uno le escoja su país, se va a encontrar con ese pedazo. Es muy raro no tenerlo, los neozelandeses no lo tienen. Los neozelandeses tienen todos voluntarios y tienen la pensión básica universal y como que no importa, pero eso es extraño. Lo que nos falta es este fondo común en que participan todos quienes van a ser beneficiarios de esto. Y son los trabajadores básicamente y con los aportes también de los empleadores. Pero eso, el aporte a eso, implica necesariamente aumentar las cotizaciones. Por supuesto, exacto, de ahí viene eso, justamente. Es como un impuesto, pero es una plata que se usa solo para eso. Los impuestos se pueden usar para cualquier cosa, esto es solo para pensiones, es un trato social de los trabajadores, los empresarios, los empleadores, y participa también el Estado, por supuesto, para tener buenas pensiones y dar dignidad en la vejez. Oye, ¿y cómo ves este otro debate que ha estado muy presente, que es la crítica al modelo de desarrollo que se le llama extractivista, y por lo tanto las posibilidades? ¿Y qué posibilidades hay? O sea, ¿qué consistiría un modelo distinto y que sea de crecimiento y redistributivo a la vez? ¿Y qué posibilidades hay de empezar a instalar este nuevo modelo de desarrollo sustentable, en fin, en un periodo tan corto como este periodo presidencial? ¿Tú ves alguna importancia, por ejemplo, que eso quedara planteado en la Constitución, en la nueva Constitución? A ver, yo me imagino que para llegar a los 2/3 en la convención y que puedan ofrecer, ponerse de acuerdo ellos con 2/3 y ofrecer algo que la ciudadanía pueda aprobar, yo me imagino que van a tener alguna constitución bien europea. ¿Y a qué me refiero con eso? Una constitución que reconozca derechos sociales, pero que los combine con libertad de emprendimiento, si lo quieres llamar en ese sentido. Y que deja la ley, es la ley la que decide cómo se definen cada una de esas cosas. Va a decir que todos tenemos derecho a seguridad social, todos tenemos derecho a una salud oportuna, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Pero la ley va a decir que si la vivienda digna son, te voy a inventar cualquier cosa, pues solo va a ejemplificar, 40 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, con piscina, sin piscina, es la ley la que lo va a decir, la que le va a dar contenido. Entonces la Constitución nos daría un marco en ese sentido. ¿Qué sucede entonces con la cosa económica? Entonces ahí está el ámbito de la regulación, donde con qué límites se puede producir en ciertos ámbitos o no. ¿Cómo podemos seguir teniendo minería, pero que sea una minería sustentable, que sea amistosa con el territorio, con quienes lo habitan, con el medio ambiente? Qué sé yo, un poquito la discusión que ha habido sobre el litio, que yo no he seguido con detalle, pero tiene ese tinte. Podemos hacer la extracción del litio, pero hagámoslo con una tecnología que sea amable, preocupémonos del agua, porque no podemos extraer todo el agua. Podemos hacer minería, pero la podemos hacer de ciertas formas. Yo creo que la Constitución puede escribir eso, pero que el contenido propiamente tal de qué significa tener tecnología amable con el medio ambiente quede en la ley. Yo me imagino que en eso van a quedar, porque los 2/3 son muy exigentes. Es una exigencia bien grande ponerse de acuerdo. Ahora, ¿cuáles ves tú actualmente las principales potencialidades y las principales dificultades que va a enfrentar el nuevo gobierno, sobre todo en materia económica? A ver, las dificultades desde el punto de vista económico es que venimos arrastrando problemas fiscales que no eran para nada graves hace poquito tiempo atrás, pero que tenían una tendencia preocupante. Y que nos guste o no nos guste, en algún minuto hay que detenerla, porque empiezan a aparecer otros costos. Cuando tú tienes estoy pensando en la deuda pública en particular, estoy pensando en que llevamos 10 años de déficit fiscales, que significa que nos estamos endeudando constantemente, que nunca gastamos dentro de nuestros ingresos, de manera persistente. Eso se acumula en algún minuto y nos puede encarecer el crédito en general, que es problemático para la producción, para las pymes,
o para la familia que se quiera comprar una casa o que tenga un proyecto, se empieza a notar en la vida de las personas. Y yo creo que eso es algo que Gabriel Boric, el presidente electo, lo ha dicho muy abiertamente y estaba contenido con mucha claridad en su proyecto de gobierno. Y por eso estaban los 8 puntos del PIB de recaudación que proponía originalmente para un periodo más largo, lo cortó, reconociendo que necesitamos hacer más cosas, necesitamos atender salud, necesitamos vivienda digna, pero también tenemos que hacernos cargo de estas dificultades macro que se han ido acumulando y que aumentaron, pero ya escandalosamente en el último año. El año pasado, entre el IFE universal, todo lo demás, se fue un poquito de las manos. Lo que está haciendo ahora el gobierno con la pensión básica universal, de proponer un gasto pero no tener los ingresos, le está dejando el problema a los gobiernos que vienen. No está asumiendo el problema ahora. Se va con el gasto hecho y no con los ingresos suficientes para ello. Entonces, eso yo creo que es el desafío económico más grande, que viene con un desafío político, de un Congreso que no está a su favor. El Congreso está bien fragmentado, no hay una mayoría, va a haber muchas oposiciones, no va a haber una sola oposición. Entonces, si lo quieres poner en términos positivos, como lo hace el presidente electo, esto es una oportunidad. Es una oportunidad de diálogo, dice él. Vamos a ir a crear un gran pacto social. Y sabes que si lo hace bien en esos términos sería muy bueno, porque significa que sí se puede conversar, que sí se puede avanzar y que sí se puede establecer pactos que son mucho más amplios de lo que va en el Congreso del minuto. Porque fuiste a conversar no solamente con por darte un ejemplo, las comisiones de las pensiones son todas técnicas siempre, eso no te sirve. Tiene que ser técnica, tiene que ser política, tiene que ser social, tienen que estar los dirigentes del trabajo, tienen que estar los dirigentes empresariales, porque todos se tienen que poner de acuerdo y llegar a algo con eso al Congreso y ofrecerse. Si Gabriel Boric logra echar a andar esa nueva forma de discutir los problemas en este país, o por lo menos para los grandes temas, que yo creo que son al menos pensiones e impuestos, va a ser un gran avance para el país. Bueno, yo creo que esa nota optimista es muy importante precisamente porque hay unas enormes dificultades, pero hay una posibilidad y que tiene que ver finalmente con aquello que se ha desacreditado tanto, tiene que ver con la política, con la capacidad política de, no solo del presidente que sin duda la tiene, pero con la capacidad política que tengan también los otros sectores sociales de entender que estamos hablando de una comunidad, de un país, y no de una suma de intereses. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Andrea, por esta visita, por habernos ofrecido tu visión sobre los problemas económicos del momento y del futuro. Muchas gracias. A ti, Manuel, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Y les recordamos a nuestras auditoras y auditores que este ha sido el último programa de este año que transmitimos por la radio, pero que continuamos durante el mes de enero, los días martes, en nuestras plataformas de Tras las Líneas, en los podcasts, YouTube y Facebook. Hasta entonces, hasta el próximo martes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.